Antes de empezar con la lección de hoy, vamos a ver qué significa la siguiente palabrita. Justicia. Justicia es dar a cada uno lo que se merece de acuerdo a lo que hizo. Por ejemplo, si alguien hizo algo malo, debe ser castigado. Y la Biblia nos dice que Dios es justo. Hoy vamos a ver cómo Dios actuó con justicia en la siguiente historia que ustedes puedan leer en Génesis capítulos 6, 7, 8 y 9. Muchos años después de que murieran Adán y Eva, vivió un hombre llamado Noé, que nos dice la Biblia, obedecía a Dios. Pero en aquel tiempo, además de Noé y su familia, también habían otras personas en la tierra. Pero esas personas hacían cosas muy malas y Dios veía todo eso, como también nos mira y sabe todo lo que hacemos nosotros. Dios veía que esos hombres en su corazón solo pensaban en hacer cosas malas. Sus planes, sus pensamientos, todo lo que hacían era con maldad. Y no era que no se daban cuenta, lo hacían a propósito, tratando de hacer el mayor daño posible. Estas personas estaban llenas de violencia y cometían toda clase de pecado. Así como hoy, hay personas que hacen cosas terribles, cosas que desagradan a Dios. En aquel tiempo, nos dice la Biblia que era tanta la maldad que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y que le dolió en su corazón. Pero Noé era diferente. Era un hombre que amaba a Dios y quería hacer su voluntad en todo. Por eso nos dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Él vivió una vida de comunión con Dios. Era sincero, lo buscaba en todas las cosas, buscaba agradarle y hacer lo que Dios decía. Pero la tierra estaba llena de violencia y de toda clase de pecado e injusticia. Por eso Dios había decidido poner fin a todo eso, porque Él es santo y justo, y no podía soportar más las cosas que hacían los hombres. Así que le dijo a Noé, voy a terminar con la maldad que veo en el mundo, y quiero que tú construyas un barco muy grande de madera, porque voy a mandar un diluvio que cubrirá toda la tierra y destruirá todo, pero tú y tu familia estarán a salvo. Así es, le dijo Dios, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Y por eso Dios le dio a Noé instrucciones exactas para la construcción del arca. Le dijo qué tipo de madera tenía que usar, que tenía que ser de 3 pisos, que tenía que estar dividida en compartimentos para las diferentes clases de animales que entrarían en él. También le dio las dimensiones exactas que tenía que tener, cuánto tenía que medir. Le dijo que la cubriera con brea por dentro y por fuera, y que tenía que tener una puerta y una ventana. Dios le dio la descripción de todo, con lujo de detalle. Y también le dijo que él y su familia entrarían en el arca porque había visto que él era un hombre justo en medio de esa generación tan malvada. Tenía que juntar a los animales en parejas. De cada animal, un macho y una hembra. A las aves y a toda clase de especie para que entraran en el arca. Dios le dijo todo lo que tenía que hacer y Noé obedeció y puso manos a la obra para la construcción. Le llevó tiempo hacer el arca como Dios le había dicho, con todas las indicaciones que le había dado. Durante ese tiempo, la gente veía lo que Noé y su familia estaban haciendo. Escuchaban cada golpe de sus hachas y de sus martillos, pero aún así no se arrepintieron de sus maldades, ni creyeron que Dios, que es justo, mandaría un diluvio. Quizás hasta se burlaban de Noé. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse y salvarse, pero no quisieron. Noé hacía todo tal cual Dios le había indicado, porque él le creía a Dios y sabía que Dios siempre cumple lo que dice, y Dios destruiría al mundo mediante un diluvio. Y Noé tenía 600 años cuando Dios mandó el diluvio.
y entraron en el arca Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, en total 8 personas. Y también entraron los animales de 2 en 2, un macho y una hembra de cada especie, así como Dios lo había dicho. Y ahí adentro Dios los preservaría, los cuidaría y les daría todo lo que ellos necesitaran. Y en Génesis 7:16 nos dice que fue Dios quien cerró la puerta del arca. Pero los que no entraron y quedaron fuera del arca ya no tendrían oportunidad de salvarse del diluvio. Por más que gritaran y patalearan, ya no había oportunidad porque no le creyeron a Dios. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. Dios actuó con justicia mandando el diluvio. Había dicho que lo haría y así lo hizo. Esto es igual a lo que pasa hoy en día. Hay mucha gente que no cree en Dios y aunque Dios dice que castiga el pecado, las personas no se arrepienten y quizás hasta se burlan de nosotros, los que somos hijos de Dios. Pero como en aquel tiempo, Dios hoy da la oportunidad para que aquel que quiera arrepentirse lo pueda hacer, antes de que sea demasiado tarde y ya no haya vuelta atrás. Por eso, no hay que perder tiempo. Así como Dios salvó a Noé y su familia haciendo que entraran en el arca, quiere salvarte a vos de la condenación eterna. Solo tenés que creer en Él y en que mandó a su Hijo para que ocupara tu lugar en la cruz, pagando el precio y el castigo que merecías. Tenés que pedirle que te limpie de todos tus pecados, que son todas esas cosas malas que haces, e invitar a Jesús a que entre en tu corazón, porque solo así, dice la Biblia, que serás salvo. Y así fue que aquella vez Dios hizo que lloviera sobre la tierra por 40 días y 40 noches, quedando bajo las aguas todo ser viviente. La tierra se inundó y aún las montañas más altas quedaron sumergidas, y todo lo que había en ella murió. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y Dios los salvó haciendo que el arca flotara sobre las aguas. Dios los cuidó, los protegió y les dio todo lo que necesitaban. Esa inundación se mantuvo a ese nivel por 150 días. Luego, el agua comenzó a bajar poco a poco. Un día, Noé abrió la ventana del arca y soltó a un cuervo, y éste voló de un lado a otro hasta que el agua de la tierra se secó. Noé también soltó a una paloma para ver si el agua había disminuido, pero la paloma no encontró suelo donde descansar. Así que volvió al arca, y Noé se dio cuenta que había agua todavía. Entonces estiró su mano, tomó la paloma y la metió en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, que voló, y esta vez la paloma volvió al arca con una hoja de olivo en el pico. Y ahí se dio cuenta Noé que las aguas habían bajado. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez ella voló y no volvió. Y cuando la tierra estaba completamente seca, Dios le dijo a Noé que salieran del arca todos. Y así Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras salieron, y también todos los animales. Dios les dio el mandato de que se multiplicaran sobre la tierra. Cuando salieron, Noé construyó un altar y ofreció sacrificio a Dios. El Señor miró con agrado la ofrenda. Y Dios dijo que nunca volvería a destruir al hombre como lo habían hecho aquella vez. Dios le dio instrucciones a Noé y su familia de lo que tenían que hacer ahora fuera del arca e hizo un pacto con ellos. Les dijo: esta es la señal del pacto que hago con ustedes, y mi pacto continuará por todas las generaciones. En las nubes pondré un arco que servirá como señal del pacto que yo hago con el mundo. Y cuando el arco iris esté en las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto eterno que tengo con todo ser viviente de la tierra. Dios es justo siempre. Lo fue cuando mandó aquella vez el diluvio por la maldad que había en el mundo,
y lo es hoy también. Pero nos da la posibilidad de poder arrepentirnos y creer en Él. Creer que Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros, para pagar el castigo que no merecíamos por nuestros pecados. Por eso, no seamos como la gente que no le creyó cuando dijo que mandaría el diluvio, aún viendo que Noé construía el arca. Hoy, Dios también quiere que te salves, pero esa decisión la tenés vos.